vamos a revisar en detalle lo que es la plataforma de transparencia y rendición de cuentas que tenemos en el sistema, en el sitio público del Sistema Banca para el Desarrollo, y que es una herramienta que a ustedes como proveedores de la información que ahí se publica les puede servir de mucho para validación de las cifras que nos están remitiendo, y también para hacer algún análisis del entorno que les pueda servir para tomar las decisiones y canalizar de la mejor manera los recursos que tienen a disposición del sistema de banca para el desarrollo. Entonces, tengan total confianza de preguntar en el momento que así lo dispongan. Pueden levantar la mano. Ahí tal vez David y Janet me pueden ayudar a indicarme si hay alguna consulta en algún momento para ceder la palabra, ¿verdad? No abrir el micrófono hasta que no se les indique, por favor, para mantener el orden. Pero sí, podemos ir atendiendo consultas conforme se vayan presentando durante el transcurso de la sesión sin ningún inconveniente. Más bien, les agradezco que hagamos esto lo más interactivo posible. Es más que una charla magistral, un taller, ¿verdad? Donde ustedes puedan exponer sus inquietudes, sus consultas, y nosotros evacuarlas de la mejor forma posible. La información, como les dije, está en nuestro sitio público, es www.sbdcr.com. ¿verdad? Ahí van a encontrar información tanto en el enlace de transparencia institucional como en la página principal. Se desplazan hacia abajo, van a ir viendo las diferentes secciones que tenemos, y tenemos el tema de cifras del SBD. Es una aplicación de inteligencia de negocios. Ahí básicamente tenemos dos grupos de información. Está la información crediticia con el dato de colocaciones históricas, saldos de cartera, avales otorgados y recursos disponibles por fondo. Y el tema de la información financiera con los estados financieros completos y resumidos, y los indicadores financieros. Cualquiera de los dos enlaces los lleva a la herramienta, y además tenemos una sección de una guía de uso de la herramienta, ¿verdad? Que es complementaria a lo que hoy vamos a ver, y que pueden consultar en cualquier momento por si en algún momento tienen alguna duda. Pueden recurrir a los instructivos o nos pueden contactar, y nosotros con mucho gusto les podemos ayudar también a alguna inquietud. En realidad la herramienta es bastante intuitiva, es bastante amigable de cara al usuario, es denominada user friendly, ¿verdad? Que es amigable para el usuario, y van a ver que es muy fácil de utilizar. Aquí voy a abrir el vínculo para ir al tema de la capacitación, ¿verdad? También hay un vínculo aquí en la parte superior de la página, de la página principal, y aquí van a encontrar 3 tutoriales, ¿verdad? Que pueden visualizar. El primero de ellos tiene que ver con los encabezados, el uso de los encabezados y filtros generales. El segundo de ellos con el tema de los indicadores clave, filtros, resaltados y etiquetas emergentes. Y el tercero de ellos es el control multinivel de jerarquías, o modo de enfoques y tablas de datos. Entonces, cualquiera de los 3 videos le pueden dar play, ahí empieza a reproducir, lo pueden ver en YouTube, o simplemente le dan clic aquí y lo visualizan en pantalla completa. Y ahí empieza el tutorial. Son bastante cortos, no se lleva más de 8 minutos los 3 juntos, o sea, son aproximadamente 2 minutos y medio cada uno de ellos, y entonces es bastante fácil de llevar. Eh, Voy a pararlo. Simplemente quería decirles que ahí está, ¿verdad? Lo pueden consultar en cualquier momento, de 24/7. Y ahorita sí voy a cerrar esta parte y vamos a ir a la herramienta como tal. Entonces, les indicaba nuevamente, en la página principal se desplaza hacia abajo. Después de financiamiento, emprendimientos, viene el tercer banner, que sería el de cifras del SBD, y le dan aquí en ver más. Ahí lo que hace es abrir la herramienta, y básicamente hay una bienvenida, una explicación. Reitero lo que les comenté hace un momentito. Tiene 2 grandes grupos, uno de información crediticia y otro de información financiera, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene 4 reportes. Entonces vamos, o 4 grupos de reportes. La explicación, voy a repetirla, es redundante. La información crediticia contiene la colocación histórica de todos los créditos otorgados con recursos del SBD,
Ese sería el primer reporte, así como los saldos de cartera a una fecha específica, que sería el segundo reporte, los avales de cartera emitidos por el Fondo de Avales del FONADE como tercer reporte, y finalmente los recursos totales del sistema, cuánto está en uso, cuánto está comprometido y cuánto está disponible para colocar. En el segundo grupo tenemos la información financiera que contiene los estados financieros combinados de los 4 fondos que conforman el SBD, así como los estados resumidos para una mejor comprensión del lector de los estados financieros derivados de lo anterior. Y finalmente, la información de planificación y presupuesto de la Secretaría Técnica del SBD. Como les dije, esto es un tema de transparencia institucional y rendición de cuentas. Y es muy útil para diferentes públicos, ¿verdad? Tenemos el tema de investigadores, periodistas, estudiantes, ustedes como operadores y público en general, ¿verdad? Y nosotros mismos como integrantes del sistema, también constantemente utilizamos la herramienta. Si tiene dudas o no sabe cómo utilizar la herramienta, lo invitamos a ver nuestros tutoriales donde le explicamos cómo obtener la información, y este vínculo los lleva nuevamente a la sección anterior que les expliqué con los 3 tutoriales que, que tenemos a disposición. Hasta aquí, antes de empezar la consulta de cada uno de los reportes, ¿alguna consulta, duda o inquietud? Alex, aquí hay una persona acá, dice doña Alejandra María Murillo Solís, nos indica, ¿se puede ver un reporte detallado de los fondos colocados por operador? Sí, correcto. Ya vamos a ver, precisamente ese sería en el primer reporte, el de colocaciones. ¿Qué es la diferencia entre las colocaciones y el saldo de cartera? Las colocaciones es un acumulado. Usted puede ver las colocaciones de un periodo específico, de un mes, de un trimestre, de un semestre, de un año, de los últimos 3 años, de los últimos 5 años, o todas las colocaciones históricas desde que se creó el sistema de banca para el desarrollo. Ahí es solamente colocaciones. ¿Qué se computa ahí? Créditos nuevos. O sea, cada crédito va a estar una única vez, ¿verdad? Ese es el de colocaciones históricas. ¿Qué es el saldo de cartera? El saldo de cartera es todos los créditos que están activos a una fecha específica. O sea que en cada, digamos, si ustedes consultan en este momento septiembre, van a tener todos los créditos que estaban activos o no cancelados al 30 de septiembre. Si ven el dato al 30 de agosto, es toda la cartera que estaba activa al 31 de agosto, perdón. De forma tal de que ahí sí los créditos ustedes los van a ver mientras estén activos. En cada periodo consultar se repite el crédito, ¿verdad? Obviamente cada mes va a tener un saldo diferente, una morosidad diferente, una tasa diferente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones en las que haya pactado. Pero son dos créditos con los mismos insumos, pero con un tratamiento diferente, ¿verdad? Entonces hay que tener claro cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quieren ver algo de morosidad, no lo van a ir a ver en las colocaciones históricas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes colocan un crédito, el crédito se otorga al día, nunca se coloca con morosidad. Entonces, si quieren ver un tema de morosidad, van a ver los saldos de cartera. Entonces, si no hay más consultas generales, vamos a ingresar al tema de colocaciones históricos para evacuar esa consulta que nos acaban de hacer. Le dan clic. Bueno, voy a devolverme un momento. Igual cada uno de los reportes, ahí tiene un pequeño desplegable que dice, toda la herramienta tiene desplegables. Eso lo van a ver y es un tema de bastante información de guía al usuario, digamos, para que cuando vaya a seleccionar algo, tenga claro qué es lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de colocaciones históricas, ahí se despliega una pequeña viñeta que dice muestra todos los créditos otorgados por el Sistema Banca para el Desarrollo por medio de sus operadores financieros acreditados. Mientras que en el de saldo de cartera dice muestra el estado de cartera de créditos activos a una fecha específica y su estado de atención. Entonces, vuelvo a abrir el tema de colocaciones y ahí tenemos la información resumida de las colocaciones. Esto tiene como diferentes secciones, ¿verdad? Tenemos un tema de filtros aquí al inicio, que ya los vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos un tema de indicadores clave o keys, que es este que está aquí con información relevante. Por acá ya tenemos los elementos gráficos que también son interactivos y podemos ir analizando.
Entonces voy a empezar primero con los filtros. Y ahorita vemos el tema de la consulta que la tengo ahí pendiente, para que puedan, para que vean cómo se atiende esa consulta. Entonces, empezamos con el de fecha. Yo puedo usar la barra de desplazamiento para elegir un rango de fechas específico, ¿verdad? Y ahí me muestra la información comprendida. Por ejemplo, ahí marqué entre el 8 de marzo del 2014 y el 21 de mayo de 2019. ¿Verdad? Esa es una forma de hacerlo, pero no es la única. Esta flechita que está aquí siempre, eso es una herramienta de consulta. Entonces, todo lo que hagan, no hay ningún problema, no están afectando la base de datos y entonces pueden usarla sin ningún miedo. Le doy restablecer filtros y volvemos a la condición original, ¿verdad? Son todos los créditos colocados entre el 31 de enero del 2008. Recordemos que el Sistema Banca para el Desarrollo se crea, en el año 2008 hasta el 30 de septiembre del 2021, que es la información más reciente que hemos recibido, ¿verdad? Ustedes como operadores financieros tienen un plazo para enviar la información de entre 8 y 10 días hábiles. 8 días hábiles los operadores financieros no regulados por su jefe y 10 días hábiles los operadores financieros regulados por su jefe. Es el plazo máximo que tienen para el envío de la información. Una vez que ustedes envían la información, nosotros hacemos unas revisiones de calidad de datos en caso de que hubiera algún error que podamos detectar que requiera, esperemos que no, la sustitución o la corrección de la información. Y estaríamos hablando que después del 13º día hábil, ya la información está lista para publicar y se actualiza. Aquí abajo van a encontrar la indicación, por ejemplo, buenos días, la fecha de hoy, 21 de octubre del 2021, dice última actualización de datos, 18 de octubre a las 10:02 de la mañana. Fue la última vez que se actualizaron los datos con lo que se había recibido. Nosotros tratamos de actualizar esta herramienta una vez al mes, posterior a que hemos recibido todos los datos de los operadores a cada fecha de corte. Entonces, la próxima actualización con corte al 31 de octubre estará más o menos entre el día 15 y el día 20 de noviembre próximo. Como les decía, con el tema del rango de fechas, hay varias formas de hacerlo. Yo puedo venir y cambiar y yo no quiero del 31 de enero del 2008, yo quiero hacerlo del 31 de enero del 2021. Y lo digito y ya ahí se actualiza con la información de ese rango de fechas que yo quisiera. Pero también yo puedo seleccionar con el calendario que aquí se me despliega y cambiar el mes, ¿verdad? O el año que yo quisiera mostrar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver de octubre del 2020, del 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2021, que estaríamos hablando de los últimos 12 meses, ahí tenemos todo lo que se ha colocado en el último año calendario, ¿verdad? Esas son otra forma de verlo. Además tenemos este visualizador que lo hace ver como si fuera un video y ustedes le dan play y él empieza a cambiar año por año cómo ha sido el otorgamiento de los créditos cada año. Y empieza con el 2008, luego cambia a 2009, ahí va actualizando todos los datos para ese periodo. Lo pueden detener si quisieran, si ya no les interesa, o lo pueden pausar, ¿verdad? Si quisieran concentrarse en un año específico, en el 2011, ahí están las cifras que se colocaron: 8.626 millones de colones en 909 créditos, con un crédito promedio de 9,49 millones de colones por cada uno de los créditos, a una tasa promedio del 10.37, con 826 clientes atendidos en estos 909 créditos y 18 operadores en ese momento. Yo puedo adelantar, pasar al siguiente año, ¿verdad? Los que quiera, o me puedo devolver al año que me interesa. O detengo el reproductor y volvemos a la situación original. El siguiente filtro es que yo puedo tener estas cifras que están expresadas en colones, ¿verdad? Recordemos que tenemos créditos colocados tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, pero las cifras para un tema comparativo se presentan todas en colones. Yo puedo agarrar todas las cifras y presentarlas en su equivalencia en dólares al tipo de cambio correspondiente de la colocación de cada uno de los créditos. Entonces, por ejemplo, si un crédito lo coloqué el 3 de marzo del 2014,
la herramienta automáticamente convierte y eran 1 millón de colones, toma el tipo de cambio que estaba para ese día y le aplica la conversión a ese tipo de cambio para expresar cuántos dólares equivalentes son esos colones. Y entonces tenemos que históricamente se han colocado, y estas cifras ya son, y pusimos el tema de dólares porque ya en colones es un poquito complicado de manejar, es 1.495.412 millones de colones, que es lo mismo decir que 1,49 billones de colones, son millones de millones. ¿Verdad? Entonces ya el tema de la interpretación de las cifras en colones, como ya gracias a Dios se ha colocado tantos recursos con Banca para el Desarrollo. Entonces, si uno quisiera verlo en una cifra más amigable, podemos verlo en dólares y estaríamos hablando de 2.631 millones de dólares en 463.690 créditos otorgados en toda la historia de Banca para el Desarrollo. Vean aquí el comportamiento año a año y efectivamente después de la reforma del 2014 se ve un incremento significativo en el año 2015 que no ha dejado de crecer, ¿verdad? Básicamente hubo una contracción en el 2020 por el tema de todos sabidos de la pandemia y este año 2021 ya tenemos prácticamente colocado en los primeros 9 meses todo lo que se colocó en el año 2020. Por lo tanto, esperamos cerrar el año 2021 con una cifra histórica de colocaciones en el sistema, que en este momento el histórico lo tiene el año 2019. Si quisieran ver por ejemplo, ¿cuánto fue la colocación histórica? En dólares. Si quisieran ver sola la del año 2019, le dan clic sobre el año 2019 y se colocaron 243.271 millones de colones en el año 2019. En el año 2020 bajó a 227.128 millones de colones y en el año 2021 ya tenemos 222.042 millones. Nosotros colocamos aproximadamente entre 25.000 y 30.000 millones de colones al mes. Entonces ya en este octubre de 2019 vamos a superar todo lo que se hizo con el acumulado de octubre más los 9 meses anteriores, vamos a superar lo que se colocó en todo el año 2020. Ok, eso era el tema de las cifras expresadas en colones y dólares. Luego tenemos el tema de los fondos. Nosotros estamos compuestos, como ustedes conocen, de diferentes fondos, ¿verdad? Tenemos básicamente los recursos propios del sistema Banca para el Desarrollo que son administrados, que antes eran administrados en un fideicomiso que tuvo inicialmente Bancrédito, luego lo tuvo el Banco de Costa Rica. En el año 2018, en diciembre, se hizo una reforma legal y ese fideicomiso se reconvierte en un fondo administrado directamente por la Secretaría Técnica y que es un fondo básicamente de segundo piso donde nosotros le colocamos créditos a los diferentes operadores que ellos sí atienden directamente al beneficiario final. Luego tenemos el aporte de la banca pública, que son el FOFIDE, con el 5% de sus utilidades que deben destinar como un fondo separado del resto de sus créditos, también a los beneficiarios de Banca para el Desarrollo. Y luego tenemos el aporte de la banca privada, que está en dos componentes. La banca privada puede trasladar ese recurso como lo dispone el artículo 59, inciso I de la ley del sistema bancario nacional y trasladar el 17% de lo que se ha llamado el peaje bancario a los administradores de Banca para el Desarrollo, que en este caso son el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, que lo administran 50% cada uno, o bien pueden trasladarse de incisos, del inciso I al inciso I, y colocar ellos directamente y no prestárselo a la banca estatal, sino que colocarlo cada banco privado directamente con el beneficio de que en vez de tener que destinar un 17% de sus captaciones como préstamo a la banca estatal, tiene que destinar solamente un 10% de la misma base a préstamos a beneficiarios de la Banca para el Desarrollo. Y ahí tenemos 5 entidades financieras que ya se han trasladado, 5 de las 11 bancos privados del país, ya prácticamente la mitad está en el inciso 59 I, que hemos llamado créditos de desarrollo, ¿verdad? Es un fondo y ahora cuando veamos la contabilidad, es un fondo bien particular porque no tiene pasivo ni tiene patrimonio, entonces tiene un tratamiento especial. Y finalmente tenemos los recursos propios. Son recursos
que no nacen del FONADE, que no nacen del FOFIDE, que no nacen ni del peaje bancario, ni de lo que los bancos privados que se trasladaron al inciso de ley tienen que destinar, que no es obligatorio, pero que cuentan con un aval del FONADE. Entonces aquí hay una herramienta de ayuda, ¿verdad? Un signo de pregunta. Dice, recursos propios son créditos otorgados con recursos propios del operador financiero, pero que cuentan con el aval de garantía del Fondo Nacional de Desarrollo FONADE, ¿verdad? Entonces, eso es otro, digamos, por ley y por reglamento de su jefe, esos recursos también forman parte del sistema de banca para el desarrollo, ¿verdad? Entonces, aunque son recursos propios de cada entidad, por tener un aval de nosotros, forman parte del sistema de banca para el desarrollo. Ese es el otro grupo. Y aquí ustedes pueden consultar cualquiera de los fondos, le dan clic y él automáticamente refleja en todas las visualizaciones, que ahorita las vamos a explicar una por una, el comportamiento de ese fondo en particular. Entonces veamos el FONADE cómo se ha comportado, veamos el FOFIDE, ¿verdad? ¿Qué comportamiento han tenido? El FCD, CRES y recursos propios con avales del FONADE. ¿Podemos marcar más de uno? Sí, claro, digamos, si me interesa ver, por ejemplo, el aporte únicamente en la banca privada, entonces yo tomo el FCD y CREDES, ¿verdad? Que tienen el mismo origen que es la banca privada, es un porcentaje de las captaciones totales del banco, y ahí podemos ver ambos. ¿Cómo se hace eso? Mantienen el control presionado de su teclado y dan clic. Y entonces ahí pueden ir agregando uno a uno los elementos que consideren necesarios. ¿Verdad? Voy a quitar los filtros. El siguiente filtro que podemos utilizar es si el crédito ha sido avalado o no por el FONADE, ¿verdad? Porque no solamente los recursos propios se pueden avalar. Aquí vamos a darle clic y ven que hay recursos propios, ¿verdad? La mayoría son recursos propios que han tenido aval, pero también hemos tenido un recurso importante del FOFIDE con aval del FONADE. Y por acá otro rubro de recursos del FONADE con aval del FONADE. Entonces, por ahí pueden hacer las combinaciones que se pueden ver. Como ven, aquí siempre sale una sección emergente que les dice datos importantes. Voy a ver por acá. Digamos, yo estoy aquí parado sobre esta sección turquesa de esta barrita. Me dice que eso fue el año 2017. ¿Verdad? Que son fondos propios, que se colocaron 3.743 millones de recursos propios en el 2017 con aval del FONADE, que eran 271 créditos a 241 clientes, que el crédito promedio era de 13 millones de colones y que la tasa promedio de ese grupo de 271 créditos era de un 10.62. Pero si me paso al de abajo, me dice que ahí es siempre el año 2017, pero con el fondo del FONADE, que son 1.340 millones de colones en 27 créditos a 24 clientes, con un crédito promedio de prácticamente 50 millones de colones y una tasa del 7.66. Entonces, siempre tenemos esa opción de ver esos datos emergentes. Voy a quitar el filtro de avalado por FONADE para volver nuevamente a la situación inicial. Ok, aquí tenemos más filtros, ya vamos a irlos viendo, y también tenemos pendiente el tema de las visualizaciones que tenemos ahí en pantalla. No sé si en este momento tienen alguna duda o inquietud antes de continuar. Seguimos. Ok, perfecto. Ok, aquí tenemos más visualizaciones. Voy a dejar esta, me la voy a brincar un momentito para ver esta y atender una de las consultas. Si quisiéramos ver las colocaciones de un operador en particular, podemos hacerlo. Entonces, tenemos varias opciones. Una es seleccionar en este gráfico, digamos, un grupo de operadores en particular. Por ejemplo, yo puedo decir aquí bancos privados y cooperativos. Le doy clic y él me resalta, vean que aquí solamente me resalta en cada uno de los gráficos el aporte de la banca privada. Entonces tenemos, esos datos son de los bancos privados, 365.974 millones en 50.000 créditos con un crédito promedio de 7 millones a una tasa promedio de 5.30,
¿verdad? Lo cual es una tasa bastante baja, a 6,000 clientes en estos 50,000 créditos, y son 5 bancos privados los que han participado, ¿verdad? Esa es una forma. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, salió aquí, digamos, Banco Promérica. Ahí me dice que Banco Promérica pertenece a bancos privados, que tiene un crédito promedio de 36 millones de colones, que la tasa promedio que ha colocado sus recursos es del 3,44, que ha colocado 15,000 millones en 421 créditos a 259 clientes, ¿verdad? Esa es una forma, ¿verdad? Yo igual puedo elegir más de un, con el control presionado, puedo elegir más de un grupo, y aquí tengo bancos privados y cooperativas, ¿verdad? Doy clic nuevamente y libero la selección. Pero yo también puedo hacer clic sobre un operador en particular, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, si quiero ver solamente la información de Scotiabank, entonces yo le doy clic sobre Scotiabank y me muestra la información solamente para ese banco, ¿verdad? 2,500 millones, 65 créditos a un crédito promedio de casi 40 millones de colones, con una tasa de 3,43 y 48 clientes atendidos en esos 65 clientes. Esa es una forma de hacerlo. Ustedes me dirán, bueno, es que qué difícil es en cada una de estas burbujitas ubicar el banco que me interesa consultar. No se preocupen, pueden hacerlo con este otro filtro. Dice regulación, tipo de operador y operador. Entonces ustedes pueden aquí, digamos, ver la información. Esto se puede contraer y expander. Digamos, si se les interesa solamente ver la información de los no supervisados, dan clic aquí y ven toda la información de todos los operadores no supervisados. Pero ustedes me dicen, no, no quiero ver todos no supervisados, sino me interesa únicamente lo que han hecho las microfinancieras. Ah, ok, perfecto. Las microfinancieras han colocado 49,000 millones en 31,000 créditos a un crédito promedio de 1,6 millones con una tasa promedio del 20% y han atendido 18,000 clientes en estos 31,000 créditos. Y son 12 operadores los que han participado. Y aquí está la información de cada uno de ellos: Fundebase, por aquí sale Grameen, por acá sale EDESA, etcétera, etcétera. Entonces ustedes pueden ver la información de este operador. Ahora, pueden seleccionar más de un operador. Si le dan control, pueden ver, por ejemplo, ahí la información de microfinancieras y empresas financieras, privadas financieras no bancarias. O bien, vamos a volverme a microfinancieras y me dicen, no, yo no quiero ver todas las microfinancieras. A mí me interesa solamente ver qué ha hecho Asopro San Ramón. Ok, perfecto. Entonces, le damos clic a Sopro San Ramón y entonces veo la información de ese operador que ha colocado 827 millones de colones en 152 créditos con un crédito promedio de 5,4 millones a una tasa promedio del 15,08, con 137 clientes atendidos en esos 152 créditos. Y aquí pueden ver inclusive más información. Aquí pueden ver, por ejemplo, que ha destinado el 29%, 29,45% en comercio, el 21% en agricultura, el 19% en servicios, que el 66% son hombres de sus clientes, que el 30,6% son mujeres, y personas jurídicas apenas el 3%. Todo el 100% otorgado en colones, ellos no colocan dólares. El 100% son microempresas, que prácticamente el 99% de sus colocaciones son en la provincia de Alajuela, y únicamente el 1,21 en San José, 2 créditos, 10 millones de colocados en San José, un crédito promedio de 5 millones y una tasa promedio en San José de 14,80 y de 15,09 en Alajuela. Y aquí pueden ver la composición por año y qué recursos han atendido. Básicamente en 2017 y 2018, perdón, solamente atendían recursos del FONAE. A partir del 2019 tuvieron acceso además a recursos de CREDES y recursos propios con avales del FONAE. Y en 2020 ya dejaron de utilizar los avales y se mantuvieron básicamente con recursos del FONAE y con recursos de CREDES. Y en el 2021 han mermado el uso de los recursos de CREDES y básicamente se han concentrado en colocar recursos del FONAE. Entonces, vean que con pocos clics se saca muchísima información de la que ustedes reportan cada mes. Y pueden cambiar o seleccionar
más de un operador si les interesa hacer algún análisis sectorial o de pares, ¿verdad? Y como les decía, tenemos la información de los no supervisados como de los supervisados, y ahí pueden bajar, ¿verdad? Los bancos públicos, los bancos privados, y elegir algún banco que les sea de interés. ¿Alguna consulta hasta el momento? Continuamos. Alex, Sí, tal vez un poquito para recalcar que esa información se extrae de la información que ya lo dijiste anteriormente, pero sí. es importante recalcar lo que es de la información que ustedes remiten mes a mes a través de, pues, de las diferentes plataformas que se han dispuesto para esto también. Correcto, correcto. Digamos, la ley nos dio ese mandato, ¿verdad? De velar porque los recursos se coloquen al beneficiario final en las condiciones que fueron establecidas en la ley, ¿verdad? Y establece algunas situaciones particulares, ¿verdad? Que digamos que hay una cantidad específica de recursos que se deben destinar al sector agropecuario, una proporción a microcréditos, que las empresas sean micros o pequeñas, y que si son medianas, sea por excepción, debidamente razonada, que no se puede prestar a grandes empresas, ¿verdad? Hay una serie de condiciones que la ley nos estableció y que nosotros debemos de estar vigilantes de que se cumplan, ¿verdad? Entonces, por eso es que la información nosotros la revisamos mes a mes con base en lo que ustedes reportan. Además, esta información, aparte de este uso que se le da aquí, recuerden que también constituye parte de la central de deudores de su jefe, ¿verdad? Para la evaluación del comportamiento pago histórico de cada uno de los deudores, ¿verdad? Que es un insumo que ustedes pueden utilizar para el otorgamiento y seguimiento del crédito, ¿verdad? Entonces, la información que ustedes nos remiten es sumamente valiosa, por eso les hacemos un llamado a que la información sea de calidad, libre de errores, que sea completa, y nosotros somos garantes de que eso se esté haciendo. Obviamente no podemos revisar el 100% de las operaciones ni el 100% de los campos por una limitación de tiempo y de recurso, pero hacemos revisiones eh, guiadas, ¿verdad? Para por lo menos los temas más relevantes, que podamos estar seguros de que la información está libre o con un bajo margen de error. Alex, tal vez, perdón, como complemento a eso, quisiera decirles que nosotros esta información la comparamos con la información que ustedes dijeron que cuando se acreditaron. Por ejemplo, ustedes nos dijeron que nosotros nos acreditamos, nos vamos a tener mujeres, no sé, en San Carlos, y resulta de que los créditos no están siendo otorgados a mujeres, sino a otro segmento. O bien nos dijeron que el margen era de 4 y en este momento estamos otorgando 6. Quizás está dentro del margen, pero todo ese nivel de detalle, como bien lo señalaba Alexander, nosotros mes a mes los estamos revisando. Sobre todo hay aspectos muy importantes como, por ejemplo, cuando se reportan operaciones que son de consumo o para vivienda o con márgenes superiores a los establecidos a los operadores. Entonces, toda esta información es muy importante para nosotros, cabe recalcarlo, porque hacemos la comparación, porque como ustedes saben, a nosotros hay diferentes entes que nos supervisan, la Contraloría y otras entes, y parte de lo que revisan en primera instancia son ese tipo de cosas que están establecidas incluso en el reglamento de la ley. Entonces, por eso es muy importante, como decía Alexander, que la información pues venga lo más clara y fiable posible. Ok, perfecto. Gracias, Jane. Ok, para seguir, entonces tenemos este otro filtro que habla de sector productivo, y ahí el desglose hacia abajo en escala jerárquica de las diferentes actividades económicas en diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver, digamos, el financiamiento de todas las actividades productivas, pero puedo ver, por ejemplo, si quisiera solamente sector agropecuario, y entonces aquí me va a refrescar la selección únicamente para el sector agropecuario. Ven que ya aquí se marca solamente sector agropecuario y me da los datos, los principales datos, y
cómo se ha comportado año a año, en qué provincias, qué tipo de empresas han ascendido, cómo está la composición por género, por moneda del sector agropecuario. Pero yo puedo decir, ok, a mí me interesa todo el sector agropecuario o me interesa solamente agricultura, quito pesca y acuacultura. Entonces ya ahí hago la actualización con una visualización diferente. Y yo puedo seguir bajando. Y me interesa todo el sector agropecuario o me interesa alguna actividad en particular. Me interesa, por ejemplo, únicamente el cultivo de granos. Ok, perfecto. Entonces veamos solamente cultivo de granos. Ah, ok, excelente. Pero yo quiero ver todos los granos o me interesa una actividad en particular. Solamente café. Ok, ¿cuánto le hemos destinado a café? ¿Cuánto le hemos destinado a arroz? ¿Cuánto le hemos destinado a camote, por ejemplo? O a frijol. Y ahí estoy, digamos, marcando todos o puedo dejar solamente el que me interesa. Digamos, si yo quisiera ver cuánto ha sido el apoyo únicamente al sector frijolero. Ok, entonces 751 millones en 141 créditos a 725 en promedio, ¿verdad? Y aquí, sí, digamos, ya yo tengo aquí frijol, pero me interesa, ya puedo hacer combinaciones. Me interesa solamente frijol para el año 2020. Entonces, ahorita ya vamos a empezar a utilizar, digamos, por ejemplo, los filtros aquí multinivel. Yo quiero ver solamente cómo estuvo el detalle del año 2020 y aquí me lo muestra desglosado por mes. Cuánto en febrero, cuánto en marzo, cuánto en mayo, cuánto en junio. Ah, ok, pero aquí están todos los fondos, pero me interesa únicamente FOFIDE. ¿Cuánto fue atendido con FOFIDE? Entonces voy a seleccionar FOFIDE. Déjeme esto acá y vamos a marcar FOFIDE. Y entonces ya tenemos solamente FOFIDE para frijoles en el año 2020. Ok, perfecto. Entonces, eso fueron 15 millones en 3 créditos a 2 clientes con una tasa promedio del 6.56. ¿Verdad? Esa es una forma de hacerlo. ¿Verdad? Otra, tal vez más sencilla y más intuitiva, es que yo agarre aquí el sector y entonces, por ejemplo, me dicen, bueno, ¿cuánto ha sido el aporte al sector turismo? Entonces, buscamos por aquí turismo, vamos a ver si me sale por acá. Aquí está turismo. Entonces, aquí lo que hice fue resaltarlo. Me da los datos del sector turismo, pero a veces cuesta diferenciar en los resaltados el aporte de la actividad. Entonces, voy a quitarlo y voy a activar. Esto es ya para jugar con los niveles. Yo no quiero resaltar, o sea, yo no quiero hacer esto. Yo lo que quiero es ver el desglose. Voy a bajar en profundidad del sector turismo. Entonces le voy a dar clic y voy a ver el sector turismo únicamente. Ah, mira, el sector turismo está compuesto por hoteles y restaurantes que se han llevado el 46% de los recursos que hemos colocado, que serían 15.000 millones de los 33.000 que hemos colocado en el sector turismo. Y en sector servicios ligados a turismo, 9.259, que es el 27% de todo lo que ha dedicado a turismo. Luego tenemos transporte relacionado con turismo, el 23%. Y finalmente, administración pública relacionada con turismo, el 2.2%. Okay, y aquí yo puedo seguir bajando, ¿verdad? Yo puedo seguir desglosando y entonces me interesa ver hotel y restaurante, ¿cómo está compuesto? Ah, ok, vamos a ver hotel y restaurante que dice hotel, solamente hotel, 23%. Solo restaurante, 44%. Los usos mixtos, o sea, que son hotel y restaurante, 32% del detalle. Y si quisiera seguir bajando, ahí está únicamente el restaurante, que hemos colocado 7.000 millones en 865 créditos a 372 clientes con una tasa del 7.25 y 21 de los 55 operadores han destinado recursos al restaurante, ¿verdad? Eso es porque muchas veces nos piden cuáles operadores están comprometidos con tal actividad económica o con tal región. Y ahorita vamos a ver lo de regiones. Pero quería ver, quería explicarles un poquito esto. Voy a retomar el tema de los multinivel, porque eso es una ayuda relevante. Vamos a trabajar, tal vez los multinivel para entenderlo, inicialmente es más fácil con fechas
y con localidades, con regiones. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver el desglose del año 2021, lo que llamamos 2021, marco esta flechita para que me fije y sea el modo detallado el que se active y no el resaltado. Y entonces yo aquí tengo el desglose de todo el año 2021, ¿verdad? Los 222.042 millones que se han colocado este año, cuánto en enero, cuánto en febrero, cuánto en marzo, cuánto en abril. Y aquí inclusive yo puedo convertir esto y le doy clic derecho y verlo como una tabla. Y entonces aquí tengo la información de cada uno de los meses de este año, cuánto se ha colocado en FONADE, cuánto se ha colocado en FOFIDE, en FCD, en CREDES. Por aquí lo puedo mostrar en recursos propios. Si esta visualización no me agrada mucho, puedo pasar de una visualización horizontal a una vertical. Entonces aquí tengo la información, la misma visualización con los datos acomodados de manera distinta. Y puedo regresar al informe y regreso como estaba anteriormente. Si yo no activo esta función, entonces yo lo que hago es que cuando presiono el año 2021, perdón, que fue el que seleccioné anteriormente, solamente me lo va a resaltar, no me va a hacer el desglose de cada uno de los meses. Entonces, esa es una de las funciones con el resaltado. La que sigue es ir al siguiente nivel de la jerarquía. Ok, nosotros estamos en una jerarquía de año. Si bajo al siguiente nivel, voy a ver una jerarquía de mes, ¿verdad? Entonces, yo voy a darle clic acá. Y entonces pasé de una visualización de año a una visualización de mes. ¿Qué hay aquí? Esos son todos los eneros de cada uno de los años que yo tenía. O sea, desde el 2008 hasta el 2021. ¿Para qué me sirve esta visualización? Para saber en qué meses del año yo concentro más recursos. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que en agosto es donde yo más colocaciones tengo o he tenido históricamente y que enero es el mes de menor colocación históricamente, ¿verdad? Puede ser de que esta visualización sea de utilidad o no, ¿verdad? Cada uno dependerá ese análisis que quiera hacer. El siguiente análisis es expandir todo el nivel. ¿Qué significa expandir? Que voy a ver año y mes en conjunto. Entonces, le doy clic y entonces aquí me dice 2008 enero, 2008, supongo que este es marzo, sí, marzo, luego 2008 junio, agosto y ahí va. Y entonces puedo ver cómo se ha comportado mes a mes, pero de cada año, la colocación de los recursos de banca para el desarrollo. Tal vez esta visualización aquí en pequeñito no sea muy clara, entonces lo puedo mandar a un modo enfoque y ahí lo tengo en pantalla completa, ¿verdad? Y puedo analizar con más detalle la información. Bueno, estas visualizaciones multinivel también las puedo aplicar en zona geográfica. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, Alajuela cómo está compuesta. Y le doy clic ahí y entonces ya tengo cuánto se fue a San Carlos, cuánto al Cantón Central de Alajuela, al Faro Ruiz, a Upala, a San Ramón, ¿verdad? Y ahí puedo seguir bajando. Ya puedo tomar San Carlos y ver el desglose de San Carlos. Sigo bajando el nivel y aquí me dice, mire, el distrito de San Carlos que más recursos ha recibido es Ciudad Quesada, seguido por Aguasarcas, luego La Fortuna, luego Venecia, luego Monterrey, etcétera, etcétera. Ahí está la información, como les digo, de cuánto se ha colocado en cada uno de esos distritos, el porcentaje que representan del cantón, cuántos créditos se han colocado en ese distrito, a cuántos clientes han atendido, cuál ha sido el crédito promedio y cuál ha sido la tasa promedio. Porque muchas veces también nos piden información geográfica, cuánto has atendido una región particular, etcétera, una provincia, un cantón, un distrito específico. Todo eso lo pueden ver. Igual van a ver luego que hay más visualizaciones donde podemos tener más detalle, ¿verdad? Pero esto es un resumen bastante completo. Ahora, yo en vez de ampliar una región en específica, yo puedo ver por provincia o puedo bajar a cantones y ver cuál es el cantón de todos los cantones, de los 82 cantones que tenemos en el país. Todavía no hemos agregado el último que acaban de crear. ¿Cuál es el cantón que más recursos ha recibido? Que es el cantón de San Carlos, ¿verdad? O yo puedo bajar al distrito
De todos 400 y 480 distritos que tiene el país, ¿cuál es el distrito que más recursos ha recibido? Aquí no hacen una comparación de los distritos de un cantón o de una provincia, sino que hace la comparación de todos los distritos del país. Si ustedes lo ven en modo enfoque, perdón, aquí van a tener el detalle, ¿verdad? De todos los 400 y resto de distritos del país. Esa es la visualización de distritos, perdón, de geográfica, que les hice por capas. Primero provincia, cantón, distrito, pero yo puedo agrupar por provincia, cantón, o por provincia, cantón y distrito. Entonces vamos a bajar, vamos a ver todas las provincias y sus cantones. Entonces bajamos, aquí expandimos el nivel de garantía, entonces vemos provincia y cantón. Entonces, por ejemplo, Alajuela, San Carlos, San José, Alajuela, San Carlos, San José, Tabasú, perdón, San José Pérez de León. Aquí tenemos, digamos, la comparación de todos los cantones, pero con la provincia a la que pertenece. Y si sigo bajando, tengo provincia, cantón y distrito, todos juntos. Recuerden que antes veíamos solo el distrito o solo el cantón. Aquí vemos todo el nivel jerárquico que le precede. Entonces, otra forma de verlo. Igual con el tamaño de empresa. Yo puedo ver el desglose de la microempresa y puedo ver, recuerden que hay un campo que cuando ustedes reportan que dice el tipo de beneficiario. Bueno, puede ser una microempresa o un microproductor agropecuario o una microempresa industrial, ¿verdad? Si yo quisiera ver las categorías aquí, a veces la tabla cuesta un poquito diferenciarlas. Aquí están las 4 categorías: microempresa, microproductor agropecuario, microempresa industrial y microempresa de tecnología. Esas son las 4 clasificaciones que me componen el grupo de microempresa. Lo mismo para pequeña empresa y también una agrupación, ¿verdad? Que uno pues, quisiera, pues, puede ampliar y ver cómo están compuestas esas microempresas. Y lo mismo para actividad agropecuaria, para actividad económica, perdón, que podemos hacer ese mismo análisis bajando por diferentes niveles, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo quiera consultar. Y siempre la opción de visualizar cualquiera de esos elementos como una tabla, donde le va a dar los elementos principales, pues el total de colocaciones, la cantidad de créditos, la cantidad de clientes, el crédito promedio y la tasa promedio de ese grupo o de esa agrupación. Y pues, finalmente el tema que les había mencionado de la composición por género y por moneda. Como les dije, yo puedo hacer cualquier selección y él automáticamente me aplica ese filtro a todas las visualizaciones. Por ejemplo, yo estoy viendo cuántos créditos he colocado solamente en moneda extranjera. Son 120 mil millones de colones, pero si yo quisiera ver ¿cuántos dólares fueron los que coloqué en moneda extranjera? Son 206 millones de dólares colocados en dólares. Aquí no hay créditos colonizados, son dólares expresados en dólares. Son casi 4.500 créditos a 1.902 personas con un crédito promedio de 44 mil dólares a una tasa promedio del 3.48. Y si yo quisiera ver los colones, vean qué interesante, la tasa en dólares 3.48, la tasa en dólares 6.68. Entonces ahí se pueden hacer comparaciones importantes. Luego, también aquí a veces uno puede encontrar, digamos, algunos errorcillos que ustedes vienen reportando. Y eso es un tema con el que hemos insistido mucho. Por aquí estaba, ya les muestro. Consumo. Entonces, nos han reportado 822 créditos de consumo. Nosotros no podemos por ley atender actividades de consumo. Y aquí podemos ver cuáles son los tipos de operadores. No voy a decir nombres, pero digamos que vemos organizaciones cooperativas de ahorro y crédito que han reportado créditos de consumo con recursos de banca para el desarrollo. Eso lo reportan ustedes, no lo decimos nosotros, son datos que ustedes mismos reportan. Tenemos microfinancieras que han reportado actividades de consumo con los recursos de banca para el desarrollo. Empresas financieras no bancarias. Prácticamente todos los grupos, ¿verdad? Pues está más sesgado. No voy a pasar el clic para no poner en evidencia a nadie, pero ustedes pueden revisar si ustedes son los que han estado reportando actividades de consumo
con recursos de banca para el desarrollo. Ok, les dije, me brinqué esto a propósito, porque esto lo que me abre es una gama de diferentes reportes relacionados con, con las colocaciones. Vea que seguimos siempre, hemos hablado prácticamente ya 40 minutos sobre el primer reporte, que tiene bastante información en una sola visualización. Pero también podemos ver, aquí está seleccionado por año. Básicamente esta visualización, digamos, el impacto es por año, pero yo puedo ver temas de indicadores de impacto. Entonces, aquí tengo cómo ha estado la evolución de las colocaciones del SBD desde su creación y algunos indicadores importantes. El 51% de esos créditos están en agricultura, el 15% son microcréditos. Hemos colocado en la totalidad de los cantones del país, en todos los cantones hemos colocado recursos. En el 98% de los distritos del país hemos colocado recursos. El 44% de los recursos que ustedes nos reportan, los reportan otorgados a sectores prioritarios. El 26%, aquí se activa un signito de atención, el 26% de los recursos que se le han colocado únicamente a personas físicas son mujeres, ¿verdad? El 32% en zonas rurales, ¿verdad? De acuerdo a la clasificación, ustedes nos reportan provincia, cantón y distrito. El INEC tiene una clasificación de cada uno de esas zonas geográficas, si es una zona rural, si es una zona urbana, si es una zona predominantemente urbana o si es una zona predominantemente rural, ¿verdad? Y también hay una clasificación del Mideplan del desarrollo social que comprende varios elementos y califica a los distritos de alto, medio, bajo y muy bajo desarrollo social. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver cómo hemos atendido, por ejemplo, el desarrollo social, creo que está por acá. Yo quisiera ver cuántos recursos han ido a los sectores o a los distritos de muy bajo desarrollo social. Entonces yo simplemente le doy acá. Ahí está. Y entonces ya ahí tengo las colocaciones que hemos hecho a los distritos de muy bajo desarrollo social. Y ahí me va a hacer la actualización de todas las visualizaciones. Mientras esté este circulito aquí es que está haciendo el cálculo. Entonces aquí está el comportamiento y aquí me dice mes a mes, por ejemplo, en junio del 2021, 1.200 millones, en agosto 1.800. Y me dice que en esos distritos el 83% es agricultura, el 14% son microcréditos. Ahí, si me ayudan con ese micrófono que se abrió. Tenemos que el 55% son sectores prioritarios, el 20% son mujeres, el 99% son zonas rurales, ¿verdad? Puede haber algún porcentaje de distritos urbanos que están clasificados como de menor desarrollo social, ¿verdad? Por eso es que no es 100% acá. Y puedo hacer cualquier combinación aquí de los elementos que tengo para visualizar, digamos, por moneda, por género, si es un microcrédito o no, ¿verdad? Y poder ver todos los gráficos reflejados con esa calificación, provincia, cantón y distrito. Por ejemplo, que tenemos la región, si queremos ver una región específica, la región Brunca, lo podemos ver por acá. Aquí me devuelvo al panel anterior o aquí me devuelvo al menú principal. Entonces voy a devolverme al panel anterior para ver las siguientes visualizaciones. Aquí tengo sector prioritario y entonces me refleja, en vez de año, me refleja el comportamiento por sectores prioritarios. ¿Cuánto, digamos, el 56% no tiene ningún sector prioritario, luego el 25% cooperativas, luego seguido por mujeres, etcétera. Luego tengo también la clasificación por índice de desarrollo social, ¿verdad? Donde la mayor cantidad de recursos, el 37% se destinó a distritos de desarrollo social medio, seguido por desarrollo social alto, luego bajo, luego muy bajo, y hay un grupo que nunca nos reportaron a dónde fueron colocados los recursos. Son reportes muy viejos. Ahora ya no permite, ahora por obligación tiene que reportar a qué zona geográfica están reportando el crédito.
Las regiones, ¿verdad? Cuánto Central, Huetar Norte, Chorotega, Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte, y no detallado por el operador. El rango de los créditos, ¿verdad? Vemos, este es muy interesante, vemos que aquí el 39%, casi el 40% de los créditos son de menos de 500,000 colones, el 20.22% hasta 1,000,000, el 23% hasta 3 millones y así sucesivamente. Aquí no en las barras no se refleja montos, sino cantidad de créditos, a diferencia de las anteriores visualizaciones, que es por montos, estas por cantidad de créditos. Y el plazo, ¿verdad? Básicamente aquí nos interesa reflejar que el 55% de los créditos que se colocan con recursos de banca para el desarrollo son a muy corto plazo para atender actividades de operación de las empresas, ¿verdad? No tanto actividades de inversión, sino actividades de operación, ¿verdad? El 55% con créditos menores a un año y un 12% de 1 a 3 años. Y esta última visualización de las colocaciones es para verlo reflejado en un mapa, ¿verdad? Simplemente yo quiero saber, por ejemplo, si a usted le interesa, yo soy un operador X, entonces yo quiero ver dónde tengo, o bueno, voy a usar un programa de ejemplo, porque ya operadores he usado mucho ejemplo. Yo quiero saber dónde estoy colocando el programa de Prazas. Es un programa viejito que ya está cerrado. Bueno, ese programa de Prazas que era para la atención de la emergencia de Cinchona, pues obviamente está concentrado en regiones cercanas a Cinchona, ¿verdad? Y ahí se ve espacialmente y me muestra, digamos, el distrito, la información, vara blanca, bueno, el tema de latitud y longitud que es necesario para la visualización, cuántos son las colocaciones, los créditos, el crédito promedio, cuántos clientes, si ese distrito es considerado bajo desarrollo social, es clasificado como predominantemente rural y tiene 889 habitantes, ¿verdad? Puedo, voy a borrar ese, perdón, voy a borrar ese filtro. Aquí con este borrador borro los filtros. Yo quisiera ver solamente la región Chorotega. Entonces ahí me muestra la información solamente de la región Chorotega. ¿Verdad? Me actualiza la visualización de esta tabla y la explicación por actividad económica. Igual yo puedo abrir ahí y ver más información de esa actividad económica. Vamos a ver. Bueno, algo pasó que no me está dejando. Voy a revisar esto porque debería de ampliarlo como hace por acá. Vamos a ver. Algo aquí falló. Tengo que revisar eso. Las disculpas del caso. Que si quisiera ver otra región, entonces, por ejemplo, quisiera ver la Huetar Atlántica, entonces le doy clic y me muestra la información únicamente de la región Huetar. Okay, voy a devolverme a la visualización principal. Esa sería la explicación de todo el reporte de colocaciones. Aquí me detuve mucho porque no solamente estoy explicando la información que tiene, sino cómo utilizar la herramienta. En las siguientes visualizaciones ya solo voy a enfocarme en la explicación de la información y no cómo funciona la herramienta. Entonces, vamos a ver la información de cartera. Entonces aquí en cartera yo puedo consultar el último periodo o puedo consultar cualquier otro. Aquí solo me permite ver un periodo a la vez, diferente que en el de colocaciones que yo podía consultar, por ejemplo, el año 2018 y el año 2019 juntos y el año 2020 si quisiera, o solamente 3 meses del año 2021, ¿verdad? O puedo hacer una visualización de los últimos 48 meses. En colocaciones yo podía hacer esas combinaciones. En cartera no, únicamente visualizo el estado de la cartera a una fecha específica y ahí sí, ya yo la puedo consultar. Si la quiero ver, voy a volver al más reciente,
¿verdad? ¿Cuánto es el saldo de cartera? 521 mil millones de créditos activos, 51 mil créditos activos, un saldo promedio de 10 millones a una tasa promedio del 5.57, con 27 mil clientes activos, 51 operadores que están reportando en este momento cartera, y la morosidad de esa cartera es de un 2,81%. La morosidad de más de 90 días, ¿verdad? Yo aquí puedo consultar igual por fondo, pues si está avalado, si es microcrédito, la información de un operador en específico. Aquí está el desglose de la morosidad, cuánto está al día, cuánto está de 1 a 30, de 31 a 60, la composición por fondo. Aquí yo puedo filtrar, por ejemplo, quiénes están colocando créditos por encima del 40%, por ejemplo. Entonces, ahí me muestra quiénes son los que básicamente han colocado créditos por encima del 40%, o me interesa saber quiénes son los que tienen las tasas más bajas entre el 10, entre el 0 y el 10%. Y entonces me permite ver quiénes son los operadores que me ofrecen a mí como cliente, dónde me conviene ir a pedir porque tienen las menores tasas de interés. Igual aquí, este gráfico de dispersión me dice el saldo promedio y la tasa de interés promedio. Entonces yo puedo ver en este cuadrante quiénes son los que tienen las tasas de interés más alto con créditos más pequeñitos de menor cuantía, y aquí quiénes tienen las tasas de interés más bajas, ¿verdad? Y quiénes han colocado más cantidad de créditos con menos tasas de interés, ¿verdad? Entonces esto me da mucha información. Y esta es la cosecha de la cartera activa. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver únicamente los créditos colocados en los últimos 4 años, ahí, que se mantienen activos a esa fecha, ¿verdad? No todos los que colocaron, sino los créditos que fueron colocados en esos últimos 4 años y que se mantienen activos al 30 de septiembre. Puedo ver la morosidad por región geográfica, a ver dónde se concentra la morosidad. O puedo ver la información únicamente, esto nos lo pidió el INAMU, para ver la información de la atención de créditos de mujeres únicamente. Entonces hay bastante información aquí que puedan ustedes consultar. Igual pueden, digamos, dolarizar la información y ver que esos 521 mil millones son 836 millones de dólares que tenemos en este momento colocados a los beneficiarios finales. Aquí no se computan los créditos que un operador le presta a otro. Por ejemplo, que FONADE le prestó 300 millones a Soprosan Ramón. Ese crédito de 300 millones aquí no se ve reflejado. Lo que se ve reflejado es el uso que dio a Prosan Ramón de esos 300 millones. Digamos que ya colocó 200 millones a beneficiarios. Entonces se ve el uso de esos 200 millones, que le faltan por colocar 100 millones. Eso se verá cuando ya lo tengan colocado. Ok, luego tenemos el informe de avales. Esta información anterior es la que ustedes nos reportan. Esta de avales es la que nosotros, como emisores de avales, generamos, ¿verdad? Entonces usted me dice, yo necesito que me avale un crédito. Entonces nosotros tenemos que llevar un control de a quienes le hemos emitido un aval. Y aquí tenemos la información de esos avales emitidos. Nosotros hemos avalado créditos por 60 mil millones desde que se creó el Sistema Banca para el Desarrollo. Esos créditos recibieron un aval por 31 mil millones. Significa que cubrimos el 52, o el aval en promedio cubrió el 52% de esa cartera, ¿verdad? La cobertura es un 50, porque los avales se pueden solicitar hasta un 75%, o en el caso del programa de atención de emergencia nacional es hasta un 90%. Pero muchas veces el déficit de la garantía del cliente es mucho menor, ¿verdad? Yo necesito cubrir un déficit de garantía del 20%, del 30%, entonces se emiten avales de menor cobertura. Entonces, en promedio, se ha avalado el 52% de los créditos que han solicitado el aval. Se han emitido 3.971 avales. Significa que el crédito promedio de esos 3.971 son 15 millones en promedio. Y el aval es de 8 millones que se emite cada uno, ¿verdad? El saldo actual avalado son 17 mil millones. Por lo tanto, el 52% de esos 17 mil millones corresponde a 7 mil millones de compromisos que tiene asumidos en este momento el Fondo de Avales del FONADE para cubrir eventuales impagos de los deudores del crédito.
Se han ejecutado históricamente 6.000 millones de colones en avales, que corresponde a un 21% de los 31.000 millones que hemos avalado. Y de esos 6.778 millones se han recuperado 372 millones, que es una recuperación del 6% de todo lo que hemos pagado. Entonces, y aquí yo puedo hacer un filtro, digamos, de todos los avales que hemos emitido, cuáles se mantienen vigentes, cuáles se mantienen exitosos y cuáles fueron, cuáles se mantienen exitosos, no, cuáles fueron ya exitosos, ¿verdad? Que ya se extinguió el aval, ¿verdad? De los 3.000, casi 4.000 avales, 1.174 ya el cliente pagó, honró su deuda y ya se extinguió el aval, y 923 avales de los 3.900 que hemos emitido, el deudor no pagó y nosotros tenemos que hacer o tuvimos que pagar esos 6.000 millones que les mencionaba hace un momento. También nosotros tenemos dos tipos de avales. El aval individual, que es el que la mayoría de ustedes que han operado con nosotros conoce, ¿verdad? Que son 3.037 avales, pero también tenemos el aval de cartera, ¿verdad? Que básicamente ahorita son dos operadores los que lo han utilizado. 2 o 3 operadores, creo que son Nacional, Promérica y el BAC. Y ahí hemos emitido 934 avales de cartera, que son diferentes, ¿verdad? Aquí la exposición ha sido mucho más pequeña porque es un piloto que hemos estado llevando, pero son dos tipos de avales diferentes y llevamos el control de ambos, ¿verdad? Básicamente las visualizaciones son muy similares en todos estos reportes. El que viene sí es un poquito diferente, que es el de recursos disponibles. El recursos disponibles aquí no está centrado en el beneficiario final, sino que es lo que mantiene cada administrador del aval. Por ejemplo, el FONADE es el administrador de 4 fondos: el fondo de avales, el fondo de capital semilla, el fondo de financiamiento y el fondo de servicios no financieros. FOFIDE son los 3 bancos públicos que persisten actualmente, que son el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y el Banco Popular. Anteriormente también estaba el Banco Crédito, antes de que lo cerraran. El FCD lo administran el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional. Y en caso de CREDES son los 5 bancos que les mencioné hace un momento: el Banco BAC, Banco BCT, Banco Improsa, Banco Promérica y Banco Scotiabank. Entonces, esto es la disponibilidad de recursos que administra cada uno de ellos. En algunos son activos, en otros son patrimonio, en otros simplemente es el requerimiento mínimo de cartera, como en el caso de los bancos privados. De esos recursos que tienen a disposición, ¿cuánto han colocado en crédito? ¿Cuántos son pasivos? ¿Verdad? Que hay que rebajarlos del total de recursos. ¿Cuántos son compromisos? Compromisos son líneas de crédito ya aprobadas, créditos contingentes, pero que no han sido utilizados. La parte no utilizada de las líneas de crédito que ustedes nos reportan. Las devoluciones, que es un elemento específico del FCD. Digamos, los bancos privados que se trasladaron de inciso I al doble I tienen una parte de sus recursos todavía depositados en los bancos administradores, y esos recursos hay que devolvérselos conforme ellos vayan aumentando su colocación de cartera, porque existe una gradualidad de 3 años que la ley dispuso para que ellos coloquen esos recursos. Entonces, mientras terminan de colocar los recursos, tienen que mantenerlos prestados en el FCD. Lo que pasa es que el FCD no los puede tener disponibles para prestar porque hay que devolvérselos a esos 5 bancos privados en algún momento. Entonces, por eso hacemos la salvedad. Y eso lo que nos da son los recursos disponibles para créditos. Y en el caso del fondo de avales, que no son recursos disponibles para crédito, se clasifican como recursos disponibles para avales. Entonces, esto lo pueden ver igualmente en colones o en dólares, ¿verdad? Lo pueden ver así. Y además tiene algunas gráficas. Digamos, en este momento el 75% de los recursos que se administran están disponibles, están utilizados. Significa que el 25% todavía está disponible para prestar. Digamos, aquí ustedes ven, por ejemplo, que en julio era un 85, hoy es un 75. Dirán, ¿y por qué se cayó el tema de la utilización de recursos? Es que ahora están prestando menos plata que antes. No, vean, en julio teníamos 506 mil millones de colones en crédito. Hoy tenemos 513 mil. ¿Qué pasó? Que es que los recursos totales han aumentado más
rápido que la colocación de esos recursos. En julio teníamos 860.000 millones de colones disponibles para prestar y hoy tenemos 947.000 millones de colones. Por eso es que el porcentaje de utilización de recursos ha bajado, pero no es porque ha bajado los saldos de la cartera, es porque ha aumentado la disponibilidad de recursos totales administrados. Esto lo pueden ver aquí por entidad, inclusive lo pueden ver por moneda, ¿verdad? Entonces, les puede servir de mucho esa información. Y finalmente, el tema de la información financiera. Tenemos los estados financieros del sistema de una forma combinada del Sistema Banca para el Desarrollo, ¿verdad? Compuesto por cada uno de los pilares que lo componen. El FONADE que nosotros administramos, el FOFIDE, el FCD y los CREDES. Cualquiera de ellos, digamos, aquí ustedes pueden empezar con una visualización de las cuentas. Como es un catálogo contable, tiene niveles. Entonces yo puedo ver la visualización a nivel más grande del total de activos, pasivos o patrimonios, y yo puedo ir agregando más detalle. Entonces yo descompongo el activo en disponibilidades, inversiones, cartera de crédito, cuentas por cobrar, bienes mantenidos para la venta y otros activos, igual los pasivos y el patrimonio, y puedo ir agregando más detalle dependiendo de lo que me interesa conocer. Por ejemplo, las disponibilidades descompuestas en efectivo, depósitos a la vista en el Banco Central, etcétera. Y ahí puedo agregar hasta el último nivel. Ahí cada vez voy agregando más niveles y veo más información detallada. O puedo volver a la situación anterior, ¿verdad? Que me interesa un resumen no tan amplio de la información. Yo puedo ver la información aquí también, puedo hacer un desglose, por ejemplo, me interesa ver el FONADE descompuesto en cada uno de sus 4 subfondos, y entonces me aparece fondo de avales, capital semilla, fondo de financiamiento, fondos de servicios no financieros. O puedo ver, por ejemplo, el FCD, cómo lo administra el Banco Nacional y cómo lo administra el Banco de Costa Rica. O en el caso de CREDES, yo puedo ir a ver el detalle de CREDES por cada uno de los 5 bancos privados, ¿verdad? ¿Cuánto es su activo? ¿Cuánto es? Aquí, y si hago la salvedad, no es la contabilidad completa de esos bancos, es la contabilidad completa de los recursos que tienen destinados por ley, que es CREDES. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como esto no son estados financieros separados, tomamos la información de cartera, construimos una contabilidad y le asignamos una contrapartida pasiva a esa contabilidad. Entonces, todos los créditos que ellos colocan tienen como contrapartida las captaciones del público y para mantener la ecuación contable. Los demás sí tienen una contabilidad propia. El Fondo Nacional de Desarrollo tiene su propia contabilidad. El FOFIDE tiene su propia contabilidad dentro de los bancos administradores, de los bancos públicos. El FCD también tiene su propia contabilidad dentro de los bancos, dentro de los 2 bancos administradores del FCD. El único que no tiene contabilidad es CREDES, pero nosotros la creamos artificialmente a partir de la información crediticia. Esta misma información, ¿verdad? Que ahí tiene algún gráfico de complemento, ¿verdad? Y que yo puedo consultar también por su fondo, por entidad. Esa misma información yo la puedo ver de una forma más resumida. Es lo que la SUGEF denomina como el IACEF y que es una forma de agrupar las cuentas contables desde un punto de vista financiero. Entonces, por ejemplo, voy a ampliar para que me comprenda un poquito mejor. El activo total aquí ya no está en disponibilidades, inversiones, cartera, sino que está compuesto por el activo, vamos a ir aquí, activo total, voy a agregar nivel, está compuesto por activo productivo y activo improductivo. Y este activo productivo está compuesto por activo productivo, intermediación financiera y otro tipo de actividades de servicios. Y ese activo productivo de intermediación financiera está compuesto por cartera de créditos e inversiones. Y el activo improductivo, ahí sí tiene disponibilidades, producto por cobrar, bienes realizables, cargos diferidos y cartera con atraso mayor a 90 días que ya no se considera como activo productivo. Entonces ven que es una forma diferente de analizar la misma contabilidad. Es la misma contabilidad analizado de forma diferente. Entonces es un análisis complementario. Y luego tenemos los indicadores financieros del sistema. Aquí podemos ver los indicadores, tomamos como base los mismos que publica SUGEF para efectos de una comparabilidad
con el Sistema Financiero Nacional y tenemos el activo productivo, respecto al activo total, activo productivo de intermediación respecto al activo productivo. Son 15 indicadores, ahí están, y pueden verlo, el del sistema completo o el de cada uno de los fondos. Y aquí pueden ver, bueno, aquí está el resultado de digamos, pueden seleccionar cualquiera de ellos. Digamos, por ejemplo, activo productivo entre activo total, aquí le da el indicador del sistema, 9814, y aquí le muestra gráficamente cuál ha sido la evolución de los últimos meses de ese indicador. La línea verde es el indicador nuestro, 9814, cerró en septiembre, 9814, y el Sistema Financiero Nacional tenía en esa misma fecha un indicador de 8321. Es una comparación de un benchmarking. Y pueden seleccionar cualquiera de ellos, por ejemplo, el de morosidad. Entonces, a nosotros nos dio 204 en el cierre de septiembre y al Sistema Financiero Nacional le da 252. Entonces, ahí tienen bastantes elementos para comparar. Cualquiera de esos 15 indicadores que están ahí. Y si quisieran ver algún fondo, digamos, solamente el fondo de financiamiento, ahí está la información solamente del fondo de financiamiento del FONADE. O bien, si quisieran ver, por ejemplo, la información de un administrador, el Banco Nacional administra dos fondos. Tiene el FCD, la mitad del FCD, y además tiene su propia cartera de FOFIDE, que también corresponde. Digamos, tiene una morosidad de 4.34 y el sistema financiero el parámetro es un 2.52. El último reporte, bueno, en realidad son dos, es el tema de planificación y presupuesto, que son temas de la Secretaría Técnica, ¿verdad? Nosotros tenemos metas, tenemos un POI interno anual que cumplir, que está alineado con la planificación estratégica. Tenemos un avance esperado a una fecha específica, digamos, en este caso septiembre. Teníamos que tener de las metas que nos propusimos un 74%, logramos un 72%, tenemos una brecha por cumplir de un 2.19, significa que este 72 del 74 es un cumplimiento del 97%. Y aquí ustedes lo pueden ver por los componentes que alimentan esa planificación y cuál ha sido el avance de cada uno de ellos en los diferentes niveles, ¿verdad? Y ahí pueden consultar. Y esta está la evolución de los últimos 5 años de cómo ha sido el cumplimiento del POI en la Secretaría Técnica, 93% en 2017, 96% en 2018, 97% en 2019, 98% en 2020, y lo que llevamos en este año es un 72% de un 74%. Tenemos un cumplimiento del 97-19, que es bastante similar a lo que hemos mostrado en los últimos 2 años. Ese es el tema de planificación. También está el reporte de presupuesto, ¿verdad? Que eso se presenta a la Contraloría General de la República. Vemos la información de ingresos y de egresos, cuánto es el presupuestado de los ingresos, cuánto lo ejecutado, cuál es la brecha y cuál es el porcentaje de ejecución, la distribución de esos ingresos corrientes y de capital, y pueden ver ahí el desglose, ¿verdad? De cada uno de ellos. Y lo mismo con los egresos, ¿verdad? Ahí ven los egresos, cuánto se presupuestó, cuánto se ha ejecutado, cuál es la brecha y cuál es el porcentaje de ejecución, cuánto corresponde a remuneraciones. Ahí está la agrupación, digamos, el más grande son activos financieros, luego servicios, remuneraciones, bienes duraderos, etc. Si quisiera ver alguno, por ejemplo, qué sé yo, bienes duraderos, lo marco y ahí me actualiza la información, cuál ha sido el impacto. Se preguntarán por qué hay tanto cambio de los años 2009 al 2018 y lo que hay ahora en los últimos 3 años. Recordemos que nosotros en el año 2019 recibimos la administración del FONADE, lo cual impactó grandemente nuestro presupuesto. Por eso es que en el año 2020 y 2021 hay un componente muy grande que antes no teníamos, que es el componente financiero, que es básicamente por la administración del Fondo Nacional de Desarrollo FONADE, que anteriormente nosotros no teníamos ese componente en nuestro presupuesto, sino que estaba en el fideicomiso que administraba el BCR. Perdón por haberme pasado unos minutos de la exposición, pero sí quería hacerlo la explicación con el mayor detalle, dado que en las guías que se presentan en la capacitación, pues obviamente no podemos hacer tanto detalle y obviamente como los datos se van
actualizando mes a mes, pues van perdiendo vigencia, y en un video tal vez no es la herramienta más adecuada para explicar la información, pero sí el uso, como se explicó en los tutoriales, que les van a ser de mucha ayuda. Abro el espacio para preguntas. Si las hay, veo manos levantadas. Ahí no sé si Janet tiene el orden de cómo las fueron planteando para irles dándole la palabra. No tengo el orden acá, pero si gusta, don William Ramírez, por favor. Saludos, buenos días. Buenos días, don William. Mira, es que estuve viendo lo que estabas presentando, esto de la clasificación de la cartera, que toma los datos de la información me imagino que la base de datos de la SUGEF. Correcto. Vamos a ver, hay una clasificación que dice A más B, pero digamos, esa es la clasificación que obedece a la 105. Correcto. Excelente ¿Cómo hacemos para homologar eso con respecto a lo que es la parte de la clasificación que se define en la 1516? Sí, en realidad cartera A más B, nosotros lo que hicimos fue homologarlo. Cartera A y cartera B tiene un componente que es morosidad, ¿verdad? Hasta 60 días. Cartera A es hasta 30 días y cartera B es hasta 60 días. Ellos tienen algunos componentes adicionales como la capacidad de pago y el comportamiento de pago histórico, que a nosotros no nos afectan. Pero básicamente nosotros emulamos esa cartera A más B con la cartera hasta 60 días. Entonces los créditos que están con morosidad igual o menor a 60 días son para nosotros cartera A más B. Independientemente de los otros indicadores. Sí, igual, entonces sería como como no tenemos la misma regulación, ¿verdad? Digamos, nosotros tenemos algunos operadores financieros que son supervisados por su jefe, pero a ellos les aplica la normativa 1516, y la normativa 1516 no tiene categorías A, B, C, D, no tiene eso. Tiene categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6, que también tienen un componente de morosidad también similar. Entonces lo que hicimos, por dicha, esas dos primeras graditas de la clasificación coinciden en los días de mora. Entonces optamos por el tema de morosidad simplemente para clasificar cartera A más B para poder compararnos. Sabemos que no es exacta, pero es lo más cercano que pudimos hacer. Ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Tenemos a don Guillermo Bolaños, que también tiene su mano levantada. Adelante, don Guillermo. Buenos días, don Alexander. Buenos días, don Guillermo. Mucho gusto saludarlo. Bueno, yo no tengo en realidad ninguna pregunta, más bien lo que quería era expresarle mi agradecimiento y felicitarlos por este excelente sitio que tiene disponible para todas las personas que están involucradas en esto y las que necesiten de esto, ¿verdad? O sea, creo que brinda una valiosa información debidamente clasificada, hasta con gráficos y todo, que simplemente lo que uno tiene que hacer, digamos, como operador, pues es buscar los gráficos, aquellos gráficos que le interesa seleccionar y tomarlos, ponerle nada más la fuente, ¿verdad? Y ponerlos en presentaciones, porque eso es información sumamente valiosa y también muy elaborada, ¿verdad? No son datos brutos, hojas y todo eso que uno tenga que tratar de entender y todo. Entonces, más bien, los felicito, o sea, es un excelente trabajo. Yo solamente tenía una consulta. ¿Estos gráficos, hay alguna forma de bajarlos o tiene uno que, digamos, darles un copy ahí o cómo se maneja, Alexandre? Sí, gracias, don Guillermo. Bueno, primero gracias por los comentarios. Es la única limitación que tenemos. No podemos exportar datos. Nosotros cuando hicimos el análisis de diferentes herramientas para publicar esto, no todas las herramientas de la inteligencia de negocios permiten en un sitio público divulgar información, ¿verdad? Entonces, y eso es un elemento también importante. Aquí la información que está contenida no tiene datos sensibles de sus clientes. La información de sus clientes, digamos, la cédula, el nombre, eso se elimina de la base de datos que alimenta esta visualización, de forma tal de que si esto es un sitio administrado por Microsoft, ¿verdad? Ellos tienen muchos controles, pero si aún así vulneraran la información y capturaran todos los datos que hay ahí abajo, no va ningún nombre, no va ninguna cédula, ¿verdad? Para que tengan tranquilidad de que la información confidencial se está salvaguardando. Y
Y cuando hicimos el análisis, pues obviamente hay muchas herramientas, está Tableau, está ClickView, ClickSense, está la de Oracle, en el mercado hay muchas, pero que nos permitieran hacer este tipo de publicaciones solamente la de Microsoft. Y la limitante que tiene es que no nos permite descargar los datos que ustedes ven aquí. Vamos, esta tabla, inclusive si yo la paso como aquí a esta visualización, no da la opción de descargar datos. Es la única limitante que créanme que esta herramienta se actualiza todos los meses. Todos los meses nos llega un boletín de los cambios y todos los meses revisamos a ver si nos permiten descargar. Porque en la herramienta interna, digamos, para el tema del licenciamiento, quienes tenemos licenciamiento de la herramienta, déjenme mostrarles aquí, sí nos permite hacer la descarga, pero lo tienen restringido en el sitio público. Entonces, voy a mostrar aquí rápidamente para que vean que es bastante similar la experiencia de usuario, pero aquí sí está habilitado la opción de descargar datos. Aquí está, exportar datos. Y me permite exportarlos como datos resumidos, o sea, datos solo lo que está en la visualización, o los datos subyacentes es toda la base de datos que alimenta esa visualización, ¿verdad? Y bueno, tiene una limitante de que son 15,000 archivos, 15,000 registros, 150,000 registros en un Excel, lo cual en el caso nuestro es, no alcanza porque nosotros ya tenemos prácticamente 4 millones de registros en esa base de datos. Pero es la única limitante que la herramienta ahorita nos debe. De fuera de ahí estamos encantados con la herramienta, nos encanta la versatilidad, la facilidad de uso, pero de momento no nos permite hacer ese descargo de datos, que es lo único que le pedimos para que sea perfecta. Muchas gracias, Alexander. Con gusto. Alexander, tal vez ¿Alguna otra? queríamos... Perdón, adelante, David. No, adelante, doña Janet. Ponga usted la consulta, don Alexander. Sí, la otra cosa que le queríamos comentar y que algunos de los compañeros de los gestores ya han estado comentándoles a ustedes es que tenemos una plataforma e-learning. En esta plataforma e-learning hemos dispuesto, bueno, hemos liberado, no sé si es la palabra correcta, un taller parecido a donde, bueno, también que lo coordinó Alexander, y también el de la carga de datos a SIGBECA y el otro es el de cómo extraer la información de SIG-SBD. Si alguno pues, está interesado en recibir la contraseña y la dirección donde entrar, por favor nos lo hacen llegar y con muchísimo gusto les estaremos haciendo llegar la información. Lo que tienen que enviarnos es el nombre de la persona y el correo electrónico para crearles el usuario y que puedan hacer estos cursos. En algunos días estaremos también disponiendo de algunos otros cursos, así como acerca de cómo es el SBD, etcétera, que creo que les ayudaría muchísimo a ustedes, sobre todo cuando tienen alguna persona que está nueva en la entidad y quisieran que conozca un poco más de este tema. Ahí vamos a disponer de bastante información para que se puedan apoyar. No sé si alguno otro tiene Excelente, alguna otra. doña Janet. Ajá. ¿Alguna otra consulta, como bien nos indica doña Janet? Y invitándoles también a que el uso de la plataforma e-learning que nos indicaba ella para que hacerles llegar la contraseña y los accesos. Si no hay ninguna otra consulta, vamos a dar por finalizada esta capacitación de hoy, agradeciéndole a nuestro panelista, don Alexander Araya, por su extensa capacitación y su extensa exposición. Realmente estuvo bastante interesante. Cualquier consulta quedamos a las órdenes a través de correo electrónico, y a quienes así lo tengan a bien se les puede hacer llegar esta grabación también por la misma vía y en nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. Buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Buen día. Gracias.